El sol de Sonora era un dios enojado, un martillo de cobre incandescente que golpeaba el asfalto de la carretera Federal 15 y levantaba espejismos temblorosos en el horizonte. Llevaba 30 años de mi vida viendo ese mismo sol, sintiendo cómo se me metía por los poros y me curtía la piel y el alma. Me llamo Armando Quintanilla, y mi mundo entero medía 18 metros de largo y pesaba 40 toneladas. Mi Kenworth, el valiente, no era solo una máquina, era mi confidente, mi hogar, el caparazón que me separaba de un mundo que había dejado de entenderme el día que enterré a Lupe, mi esposa. Desde entonces, mi vida era una línea recta de diésel, café amargo y soledad. Una soledad tan vasta como el desierto que me rodeaba. Aquella tarde, el sol comenzaba a rendirse, tiñendo el cielo de naranjas y morados violentos. Las sombras de los saguaros se estiraban como dedos huesudos sobre la tierra seca. Fue entonces cuando la vi, una mancha pálida y frágil contra la inmensidad ocre, una figura al costado de la carretera, con el pulgar levantado en un gesto que era a la vez una súplica y un desafío. Reduje la velocidad, el rugido del motor Cummins descendiendo a un gruñido profundo. La primera regla del camino, la que te graban a fuego los viejos traileros, es: no subas a nadie. La carretera es una bestia hambrienta y los extraños suelen ser sus dientes. Pasé a su lado, viéndola por el retrovisor. Era una mujer. Su cabello, rubio como el trigo seco, estaba revuelto y pegado a su frente por el sudor. Llevaba un vestido azul, caro a simple vista, pero ahora arrugado y con un pequeño desgarro en el hombro. No tenía equipaje, solo la desesperación que les rodeaba como un aura. Una gringa. Se notaba a leguas, perdida, vulnerable, una presa fácil en este tramo de la nada. Mi pie derecho vaciló sobre el acelerador. La imagen de mi hija, Sofía, que vivía en Tucson y a la que no veía desde hacía 2 años, me asaltó sin previo aviso. ¿Y si fuera ella, sola, asustada, a merced de cualquiera? Maldije entre dientes. No seas pendejo, Armando, me dije. Es bronca segura. Pero mis manos ya estaban girando el volante, el chirrido de las llantas protestando mientras detenía la mole de acero y cromo en el acotamiento, unos 100 metros más adelante. El polvo se levantó en una nube rojiza que tardó en asentarse. La vi por el espejo correr hacia mí, con una torpeza que delataba un agotamiento extremo. Sus pasos eran pequeños e inseguros, como si le dolieran los pies. Esperé, con el motor, en ralentí, el corazón del valiente latiendo al unísono con una extraña premonición en mi pecho. La puerta del copiloto se abrió con un quejido. El aire acondicionado de la cabina, mi pequeño oasis de civilización, se topó de golpe con el aliento de fuego del desierto. Ella se quedó ahí, jadeando, con una mano en el marco de la puerta, como si necesitara reunir las últimas fuerzas para subir. ¿Va hacia el norte?, preguntó en un español torpe, con un acento que era puro cine de Hollywood. Su voz era un susurro ronco. Hasta Hermosillo, respondí, seco, tratando de mantener mi coraza de viejo lobo de mar. ¿O de carretera? Sus ojos, de un azul tan claro que parecían 2 fragmentos de cielo, me estudiaron. Estaban enrojecidos, hinchados, pero en el fondo había una chispa de inteligencia, de desafío. No era solo miedo lo que veía en ellos, era furia,
una furia contenida, a punto de estallar. Por favor, dijo, y en esa palabra se condensaba un universo de sufrimiento. Solo sáqueme de aquí, le pagaré, tengo dinero. Miré sus manos, finas, cuidadas, con las uñas pintadas de un rojo perfecto, aunque una estaba rota. No llevaba anillos. En su muñeca izquierda, una mancha violácea asomaba por debajo de la manga de su vestido, un moretón, uno feo y reciente. Mi estómago se encogió. La soledad te hace observar, te convierte en un experto de los detalles, de las pequeñas fracturas en la fachada de la gente. Y esa mujer estaba rota en 1000 pedazos, tratando de mantenerlos unidos con pura fuerza de voluntad. Suba, dije, y el tono fue más suave de lo que pretendía. No cobro por ayudar, póngase el cinturón. Se derrumbó en el asiento como si le hubieran cortado los hilos. Cerró la puerta y el sonido selló nuestro pacto. El mundo exterior, con su calor y sus peligros, se quedó afuera. O eso creía yo. La realidad es que el verdadero peligro, el infierno del que hablaba su mirada, acababa de subir a mi camión y ahora respiraba a mi lado. Metí primera, el motor rugió de nuevo y el valiente se reincorporó a la cinta de asfalto. El viaje hacia la noche acababa de empezar, y yo, sin saberlo, había girado el volante para meterme de lleno en el corazón de una tormenta de la que quizás no saldría con vida. El silencio en la cabina era denso, pesado, cargado de preguntas, sin respuesta y de un miedo que empezaba a contagiarse, a pegársele a las paredes de mi santuario rodante. La gringa miraba por la ventana, pero no veía el paisaje. Veía fantasmas, y yo empezaba a sentirlos también. El sol se hundió por completo, dejando paso a una noche sin luna, de esas que en el desierto parecen un manto de terciopelo negro salpicado de diamantes. El único mundo que existía era el cono de luz de los faros de El Valiente, devorando la línea blanca de la carretera. La cabina estaba sumida en una penumbra rota, solo por el brillo verdoso del tablero de instrumentos. A mi lado, la mujer no había dicho una palabra en casi una hora. Permanecía rígida en su asiento, con las manos apretadas en el regazo, la mirada perdida en la oscuridad que nos envolvía. De vez en cuando, un escalofrío la recorría, un temblor violento que trataba de disimular sin éxito. Intenté romper el hielo. ¿Tiene hambre? Puedo parar en el próximo parador. Hacen un machacado con huevo que resucita a un muerto. Saltó en su asiento, como si mi voz la hubiera sacado de una pesadilla. No, no, gracias. Estoy bien. Su respuesta fue demasiado rápida, demasiado tajante. Como quiera, pero debería beber algo. El calor de aquí deshidrata al que no está acostumbrado. Le ofrecí una botella de agua del pequeño refrigerador que tenía detrás de mi asiento. Dudó un segundo, luego la tomó. Sus dedos rozaron los míos y sentí lo fríos que estaban, a pesar del calor sofocante del exterior. Desenroscó el tapón con manos temblorosas y bebió a sorbos pequeños y desesperados, como si no hubiera probado líquido en días. Gracias, susurró, y esta vez su voz sonó un poco menos tensa. ¿Cómo se llama? Armando. Soy, Amy, dijo. El nombre salió con una vacilación, como si se lo estuviera inventando sobre la marcha. Decidí no presionarla. Mucho gusto, Amy. ¿Y qué hace una turista americana sola en medio de la nada sonorense? Jugué a ser ingenuo,
pero mis sentidos de camionero viejo estaban en alerta máxima. Algo no cuadraba. Nada cuadraba. Yo tuve un problema con el coche, mintió, y mintió mal. Sus ojos esquivaron los míos, buscando refugio en la oscuridad de la ventana. Se descompuso. No había señal para llamar a nadie. Ajá. ¿Y dónde está el coche? No vi ninguno en varios kilómetros a la redonda. La atrapé. Un silencio incómodo llenó la cabina, solo roto por el zumbido constante del motor. Ella se encogió sobre sí misma. Estaba más atrás. Caminé mucho. Decidí dejarlo estar por el momento. Cada pregunta parecía clavarle una aguja, pero mi mente era un torbellino. No había coche. Su ropa era de marca, pero estaba maltratada. El moretón. El pánico en sus ojos cada vez que las luces de otro vehículo aparecían en el retrovisor. No era una turista con mala suerte. Era una fugitiva. La pregunta era, ¿de quién o de qué huía? ¿De la ley o de alguien peor que la ley? Mi radio de banda ciudadana, mi fiel compañera, crepitó. Era la voz del Caimán, un colega que venía unos 50 kilómetros detrás De mí. Órale, mi valiente. ¿Todo en orden por allá adelante? Hay un par de retenes de federales pasando Santa Ana. Andan buscando algo. o a alguien. Tenga cuidado. Enterado, Caimán. Gracias por el pitazo. Aquí todo tranquilo, no más el desierto y yo, respondí, omitiendo deliberadamente a mi pasajera. Pero ella lo había oído. La vi tensarse, sus nudillos blancos de apretar, la botella de agua. ¿Policía?, preguntó en un hilo de voz. Sí, a veces montan controles. Rutina. ¿Buscan a alguien? Eso dijo el Caimán. La miré de reojo. Estaba pálida como el papel. ¿Le preocupa la policía, Amy? Negó con la cabeza, pero su cuerpo la traicionaba. No. ¿Por qué debería? El valiente devoraba kilómetros en silencio. Mi cabeza trabajaba a toda máquina, uniendo las piezas del rompecabezas. Una mujer americana, sin equipaje, con ropa, cara pero rota, con señales de violencia, aterrorizada por la policía y por cada coche que se acerca, huyendo de alguien poderoso, alguien con los recursos para poner a los federales a buscarla. La palabra secuestro cruzó mi mente. ¿Y si era una víctima? Pero también cruzó la palabra narco. ¿Y si era la mujer de algún capo? ¿Y si me estaba metiendo en una guerra que no era mía? Una de esas de las que nadie sale limpio. El sudor frío me recorrió la espalda. Ya no era solo la vida de ella. Ahora era la mía. Mi camión. Mi libertad. Todo lo que me quedaba. Pasamos Santa Ana sin problemas. Los retenes de los que habló el Caimán no estaban o ya se habían levantado, pero la tensión no disminuyó. De hecho, aumentó. La ausencia de policía era casi más inquietante. Era como la calma que precede a la tormenta. Fue entonces cuando lo vi. Un punto de luz en el retrovisor. Lejano, pero ganando terreno a una velocidad endiablada. No era un tráiler. Era un coche. O una camioneta. Rápido. Demasiado rápido. Instintivamente pisé el acelerador. El valiente rugió, pero no éramos rivales para un vehículo ligero. La luz se hizo más grande, más brillante. 2 faros potentes, agresivos. Se pegaron a mi trasera, tan cerca que podía sentir su impaciencia.
¿Quién es?, preguntó ella, su voz temblando sin control. Se había girado en el asiento, mirando hacia atrás con pánico puro. No lo sé, algún idiota con prisa. Pero yo sabía que no era un idiota cualquiera. Nadie se pega así a una mole de 40 toneladas en plena noche, a menos que quiera algo. O a alguien. La camioneta, una Suburban negra, con los vidrios polarizados, se emparejó con nosotros. Podía sentir las miradas desde su interior, aunque no pudiera verlas. Se mantuvieron ahí, a nuestro lado, por un minuto que se sintió como una eternidad. El corazón me latía en las sienes. Amy se había hecho un ovillo en su asiento, intentando volverse invisible. No mires, le ordené en voz baja. No dejes que te vean la cara. Entonces, tan rápido como apareció, la Suburban aceleró y nos rebasó, perdiéndose en la oscuridad de la carretera. Un suspiro colectivo de alivio llenó la cabina. Pero fue un alivio efímero, porque ambos sabíamos la verdad. No nos habían rebasado, nos habían visto, nos habían identificado, y ahora sabían en qué vehículo viajaba su presa. El juego del gato y el ratón había comenzado. El infierno que ella ocultaba ya no estaba solo en su pasado. Ahora estaba en la carretera persiguiéndonos en una camioneta negra, y yo estaba al volante. El encuentro con la Suburban negra había roto algo en la cabina. El frágil capullo de normalidad que habíamos intentado tejer se había desgarrado, dejando al descubierto el miedo en carne viva. Amy, o como se llamara, ya no intentaba ocultar su terror. Temblaba visiblemente, con la vista fija en el espejo retrovisor, como si esperara que la camioneta reapareciera en cualquier momento. Yo, por mi parte, sentía una corriente eléctrica de adrenalina recorriéndome las venas. La sensación de ser casado. Hacía años que no la sentía, desde unos líos de juventud que prefería olvidar. Pero el cuerpo tiene memoria. Tenemos que parar, dijo de repente, su voz sorprendentemente firme a pesar del temblor. No puedo seguir así. Parar es lo peor que podemos hacer. Nos darán alcance. Necesito un minuto. Un lugar con gente. Por favor. La súplica en su voz era genuina. El aislamiento de la cabina se había vuelto una prisión para ella. Necesitaba la ilusión de seguridad que da una multitud, por anónima que sea. Miré el mapa en mi GPS. A unos 20 kilómetros teníamos el crucero, un parador legendario, un punto de encuentro para traileros, autobuses y viajeros nocturnos. Era una isla de luz y ruido en medio del océano de oscuridad. Un lugar tan público que podría ser nuestra salvación o nuestra trampa. Si nos estaban buscando, era el primer lugar donde mirarían. Pero si no parábamos, el pánico de mi pasajera podría convertirse en un problema mayor. «Está bien», cedí. «Pararemos en el crucero, pero rápido. Un café, ir al baño y nos largamos. Y mantente cerca de mí. No te separes ni un segundo». Asintió. Un movimiento corto y brusco. Vi las luces del parador a lo lejos, un resplandor anaranjado contra el cielo negro. Era un espectáculo que normalmente me traía consuelo, la promesa de un plato caliente y una conversación intrascendente con otros nómadas de la carretera. Esa noche se sentía como acercarse a la boca del lobo. Reduje la velocidad y metí a el valiente en la enorme playa de estacionamiento, buscando un lugar apartado, lejos de la entrada principal, pero con una ruta de salida clara.
Apagué el motor y el silencio repentino fue casi doloroso. Vamos, dije, abriendo mi puerta. El aire de la noche nos golpeó, cargado con el olor a diésel, a fritanga y al polvo del desierto. El ruido del restaurante era un murmullo constante de conversaciones, música norteña y el chocar de platos. Entramos. El lugar estaba lleno a medias. Traileros con rostros curtidos por el sol y el cansancio, familias que viajaban de noche para evitar el calor, algún que otro vendedor solitario. Nadie nos prestó atención. Éramos 2 sombras más en el tapiz de la noche. Nos sentamos en una cabina al fondo, de espaldas a la pared, dándome una vista clara de la entrada. Amy se deslizó en el asiento, manteniendo la cabeza gacha, usando su cortina de cabello rubio para ocultar su rostro. Una mesera con una sonrisa cansada se acercó. 2 cafés, por favor, negros y bien cargados, pedí. Cuando la mesera se fue, me incliné sobre la mesa. Escucha, necesito que me digas la verdad. No toda, si no quieres. Pero necesito saber a qué nos enfrentamos. ¿Quiénes son los de la Suburban? Levantó la vista. Sus ojos azules eran 2 pozos de agotamiento y miedo. Su nombre es Richard. Era mi esposo. La palabra esposo sonó como veneno en su boca. ¿Y por qué te busca así? Un divorcio no se arregla con persecuciones en la carretera. Una risa amarga, sin pizca de alegría, escapó de sus labios. No tienes idea. Richard él no acepta un no por respuesta. Él no pierde. Nunca. Para él, yo no soy una persona. Soy una posesión, una de sus cosas bonitas, y su cosa bonita se escapó de la jaula de oro. La mesera llegó con los cafés. El aroma fuerte y amargo llenó el aire. Amy envolvió la taza caliente con sus manos frías, como si buscara algo de calor, algo de vida. Era encantador al principio, continuó en voz baja, casi para sí misma. Todos lo aman. Es rico, poderoso, carismático, un filántropo. Dona orfanatos, construye escuelas. Nadie ve al monstruo que es en casa. El control, los celos, la forma en que te aísla de todos, te hace creer que estás loca, que todo es tu culpa. Su voz se quebró. Y luego, los golpes. Nunca en la cara, siempre donde la ropa lo pudiera cubrir. Es muy cuidadoso, mi Richard. El veneno en mi estómago se revolvió. Había visto esa historia antes. No en mi vida, gracias a Dios, mi Lupe y yo éramos un equipo. Pero la había oído en las noticias, en las historias de otros. El monstruo con cara de ángel. ¿La policía? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. ¿Qué policía? En Arizona tiene a la mitad del departamento en su bolsillo. Jueces, políticos. ¿Quién le va a creer a la esposa histérica de un pilar de la comunidad? Lo intenté una vez. Terminé pasando una noche en un hospital psiquiátrico por un brote de estrés agudo. Él lo arregló todo. Ahora todo encajaba. La huida desesperada, el cruce a México, la falta de recursos. Estaba completamente sola. ¿Por qué México? Y le pregunté. Tenía una amiga de la universidad. Trabaja para una ONG en la Ciudad de México. Me dijo que si alguna vez las cosas se ponían insoportables, la buscara, que ellos podrían ayudarme a conseguir asilo, a desaparecer de verdad. Es mi única oportunidad. Le di un sorbo a mi café. Estaba amargo, pero la historia de Amy lo era aún más. Miré a esta mujer, a esta extraña que el destino había arrojado en mi camino.
Podía verla ahora, no a la gringa asustada, sino a la luchadora que había sobrevivido a un infierno personal y había tenido el coraje de escapar. Mi nombre no es Amy, dijo de repente, mirándome directamente a los ojos por primera vez. Es Sara. En ese momento, algo cambió. Al darme su nombre real, me había entregado una parte de sí misma, un trozo de confianza en medio del caos. Ya no era una desconocida anónima. Era Sara. Y estaba en mi camión. Armando, respondí, como si nos presentáramos de nuevo. Tenemos que irnos, antes de que sus perros falderos decidan entrar a tomar un café también. Justo cuando me levantaba, la puerta del restaurante se abrió. Entraron dos hombres. No eran traileros. Llevaban pantalones caqui, camisas de marca y esa arrogancia de quienes están acostumbrados a dar órdenes. Uno era corpulento, con el cuello de un toro. El otro era más delgado, con ojos fríos y pequeños, que barrieron el local con una eficiencia depredadora. No se parecían a los de la Suburban, pero tenían el mismo aire. Eran del mismo equipo. Sus ojos se detuvieron en nuestra mesa. No en mí, en ella, en el destello de su cabello rubio. Mierda, susurré. Agáchate, ahora. Nos habían encontrado. La isla de luz se había convertido en una trampa mortal. El tiempo se estiró como un chicle. El segundo que tardaron los ojos del hombre flaco en fijarse en Sara pareció una eternidad. Su compañero, el toro, ya se movía hacia nosotros, con una mano discretamente colocada en la parte trasera de su cinturón, donde seguramente descansaba un arma. No había pánico en sus movimientos, solo una eficiencia fría y profesional. Estaban acostumbrados a esto. Al suelo, debajo de la mesa, le siseé a Sara. Ella no lo dudó. Se deslizó del asiento y desapareció bajo la mesa de formica, haciéndose un ovillo. Yo me quedé quieto, con la taza de café a medio camino, de mis labios, intentando parecer el camionero más aburrido y cansado del mundo. Mi corazón era un tambor desbocado contra mis costillas. Pensé rápido. La salida principal estaba bloqueada por ellos. La cocina. Siempre hay una salida trasera en la cocina. El hombre flaco se acercaba a nuestra mesa, el corpulento cubriéndolo desde unos metros más atrás. Su mirada me atravesó, evaluándome. Me descartó como una amenaza en un microsegundo. Un viejo gordo y cansado. Perfecto. Buenas noches, dijo el flaco, su español con un ligero acento del norte, de la frontera. Disculpe la molestia, amigo. Buscamos a una mujer, americana, rubia. ¿La ha visto por aquí? Su voz era suave, casi amable, pero sus ojos eran como dos trozos de hielo. Tragué saliva, intentando que mi voz saliera firme. Aquí hay muchas güeras, jefe. ¿Alguna en especial? Jugué mi única carta, la ignorancia. Una sonrisa que no llegó a sus ojos se dibujó en su cara. Una que parece un ángel pero causa problemas como un demonio. Iba en un vestido azul. Miró el asiento vacío frente a mí, la taza de café aún humeante. ¿Esperaba a alguien? El sudor me perlaba la frente. Mi compañero fue al baño. Tiene el estómago delicado el pobre. Mentí, rezando a todos los santos que conocía. El hombretón de atrás se impacientó. Déjate de juegos, Ramiro. Está aquí, lo sé. Ramiro, el flaco, nunca apartó los ojos de mí. Mi amigo es un poco directo. Mire,
Hagámoslo fácil. Sabemos que ella subió a su camión. La vimos. Solo entréguela y podrá seguir su camino. No tenemos ningún problema con usted. Nuestro asunto es con ella. Órdenes del patrón. La oferta estaba sobre la mesa. Simple. Tentadora. Entregar a Sara y volver a mi vida vacía pero segura. Dejar que los lobos se llevaran a la oveja que se había refugiado en mi rebaño. Podía sentir el miedo de Sara debajo de la mesa, su respiración contenida. Pensé en Lupe. Ella nunca habría dudado. Un hombre se mide por cómo trata a los que no pueden defenderse, me decía siempre. Tomé una decisión. La decisión que marcaría el resto de mi vida, por corto o largo que fuera. Cogí mi taza de café, la que aún estaba llena y hirviendo. ¿Sabe qué, jefe?, dije, mirándolo a los ojos. A mi compañero le va a caer mal el café de aquí. Mejor nos vamos. Y con un movimiento que sorprendió incluso a mis viejos músculos, le arrojé el contenido de la taza a la cara. El grito de Ramiro fue agudo y lleno de dolor. El líquido hirviendo le quemó la piel. Se llevó las manos a la cara, cegado y aullando. Fue la distracción que necesitaba. ¡Ahora!, le grité a Sara. En el mismo instante le di una patada a la mesa con todas mis fuerzas. La pesada estructura se deslizó por el suelo y se estrelló contra las piernas del hombre corpulento, haciéndole perder el equilibrio. No le di tiempo a recuperarse. Me abalancé sobre él, no como un luchador, sino como un oso. Usé mi peso, mis 120 kilos de pura frustración y miedo, para derribarlo. Caímos al suelo en un estruendo de sillas y platos rotos. El caos se apoderó del restaurante. La gente gritaba y corría hacia la salida. Sara ya estaba de pie, corriendo hacia la puerta batiente de la cocina. Yo luchaba en el suelo con el gigante que intentaba sacar su pistola. Le agarré la muñeca con ambas manos, usando toda la fuerza que me daban décadas de girar volantes y cambiar llantas. Su fuerza era brutal. Podía sentir mis huesos crujir. ¡Corre, Armando!, escuché la voz de Sara desde la cocina. El hombre logró darme un cabezazo. Vi estrellas. El dolor fue una explosión blanca en mi cráneo. Su mano se estaba liberando. Iba a sacar el arma. Vi el brillo metálico. Este era el fin. Entonces, un sonido sordo. ¡Pum! No fue un disparo. Fue el sonido de una sartén de hierro fundido, de las que usan para freír los bistecs, estrellándose contra la nuca del hombre que me tenía encima. El gigante se quedó quieto. Sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó sobre mí, un peso muerto. Un cocinero flaco y bigotudo, con el pánico dibujado en la cara, sostenía la sartén humeante con las manos temblorosas. «¡Lárguense de aquí!», chilló. «No quiero broncas». Me quité al hombre de encima, jadeando. La cabeza me daba vueltas. Me puse de pie, tambaleándome. Sara corrió hacia mí y me agarró del brazo. «¡Vámonos!». Corrimos a través de la cocina, esquivando ollas, sartenes y personal aterrorizado. La puerta trasera estaba ahí, una promesa de libertad. Salimos al callejón oscuro y maloliente que había detrás del parador. El aire fresco de la noche me golpeó la cara. Ramiro seguía gritando dentro del restaurante. Teníamos segundos. «¡Al camión!», ordené. Corrimos por la playa de estacionamiento, nuestras sombras alargándose bajo las luces de sodio. El valiente nos esperaba, silencioso y majestuoso.
Salté a la cabina, las llaves temblando en mi mano. Metí la llave en el contacto. El motor tardó una eternidad en arrancar. Un segundo. 2. El rugido del Cummins fue el sonido más hermoso que había escuchado en mi vida. Sara ya estaba dentro, cerrando la puerta. Puse la marcha atrás, sin mirar. El tráiler se sacudió y salió del estacionamiento con un chirrido de neumáticos. Vi a los dos hombres salir por la puerta principal del restaurante, uno sujetándose la cara, el otro tropezando. Ramiro sacó una pistola y apuntó. Aceleré, girando el volante para poner la enorme masa del camión entre nosotros y ellos. Se escuchó un ping metálico cuando una bala rebotó inofensivamente en el remolque. No se atreverían a disparar a los tanques de diésel, o eso esperaba. Salimos a la carretera, dejando atrás el parador y sus luces. Pisé el acelerador a fondo. El valiente ganó velocidad, devorando la oscuridad. En el retrovisor vi cómo los hombres corrían hacia una camioneta, la Suburban negra. Sus luces se encendieron. «Vienen por nosotros», dijo Sara, su voz apenas un susurro. «Lo sé», respondí con la mandíbula apretada. «Abróchate el cinturón. La noche va a ser larga». Habíamos cruzado una línea. Ya no había vuelta atrás. Ya no era su lucha. Era nuestra lucha. Yo, Armando Quintanilla, un simple camionero, y Sara, la mujer que huía de un infierno, y detrás de nosotros el infierno mismo, pisándonos los talones. La carretera se convirtió en nuestro campo de batalla. La Suburban negra era un tiburón en el agua y nosotros éramos una ballena. Grande, poderosa, pero no tan ágil. Se mantenían a una distancia prudencial, siguiéndonos, sin intentar rebasarnos de nuevo. Estaban jugando un juego diferente ahora. No querían detenernos en medio de la nada. Probablemente estaban esperando instrucciones o llevándonos a una trampa más elaborada. La incertidumbre era una tortura. «No podemos seguir por la Federal», dije, mi voz ronca por la tensión. «Es una línea recta hacia ellos. Conocen la ruta. Nos estarán esperando en el próximo pueblo, en la próxima caseta de cobro». Sara me miraba, su rostro iluminado intermitentemente por las luces del tablero. Había un nuevo brillo en sus ojos. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba mezclado con algo más. Determinación. La adrenalina de la pelea en el restaurante la había cambiado. «¿Qué hacemos entonces?», preguntó. Ya no era la víctima pasiva. Era parte del equipo. Hacemos lo que mejor hacen los traileros: perdernos. Abrí la guantera y saqué un viejo mapa de carreteras de Sonora, gastado y doblado por 1000 sitios. Lo extendí sobre el tablero. «Aquí», dije, señalando un punto con mi dedo grueso y manchado de grasa. A unos 30 kilómetros hay una desviación. Una carretera estatal. No está en buen estado, pero nos saca de la ruta principal, nos lleva a través de la sierra. Es más lento, pero es más seguro. ¿Crees que no la conozcan? Probablemente no. Es una ruta para locales, para mineros y rancheros. Un camión de mi tamaño llama la atención, pero es mejor que ser un pato en un campo de tiro. Y tengo una idea. Tomé la radio de Banda Ciudadana. «Atención a todas las unidades en la Federal 15, dirección norte. Habla el valiente. Tengo una emergencia. Una camioneta Suburban negra, vidrios polarizados,
Me viene siguiendo de forma agresiva desde Santa Ana. Placas de Arizona. Creo que... Intentan asaltarme. Voy a toda velocidad hacia Hermosillo. Si alguna patrulla me escucha, necesito ayuda. Repetí el mensaje 3 veces. Era una apuesta. Podía alertar a policías corruptos que trabajaran para Richard. O podía alertar a policías honestos. O, lo más importante, podía alertar a mis compañeros traileros. La respuesta no tardó en llegar. La voz del Caimán sonó por el altavoz, clara y fuerte. Te copio, valiente. Aquí el Caimán. Vengo unas leguas detrás de ti. Veo la camioneta. Tranquilo, hermano. Vamos a hacerles un poco de tráfico. Poco después, la voz de otro trailero, el poeta del asfalto. Recibido, valiente. El poeta del asfalto está en la frecuencia. Voy en dirección sur. En unos 10 minutos nos cruzamos. Les daré una probadita de mis luces altas para que se entretengan. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. La hermandad de la carretera. La red invisible que nos une. No estaba solo. ¿Qué está pasando?, preguntó Sara, escuchando el intercambio con asombro. Se llama solidaridad, güera, algo que la gente como tu marido no entiende. Tal como dijo el Caimán, cuando miré por el retrovisor, vi que un par de tráileres que venían detrás habían reducido la velocidad, formando un muro móvil que bloqueaba a la Suburban. La obligaban a ir a su ritmo, impidiéndole cualquier maniobra. Y de frente, un par de luces cegadoras iluminaron la noche. El poeta del asfalto, cumpliendo su promesa, le dio a la Suburban una ráfaga de sus potentes faros, deslumbrando al conductor. Era nuestra oportunidad. La desviación estaba a menos de 1 kilómetro. Agárrate, le dije a Sara. Reduje la velocidad bruscamente y giré el volante con fuerza. El valiente salió de la carretera federal y se metió en el camino estatal, levantando una nube de grava y polvo. La carretera era estrecha, apenas 2 carriles sin acotamiento, y el asfalto estaba lleno de baches. El camión se sacudía y protestaba. Tenía que ir más despacio, pero estábamos fuera de su vista. Por ahora. Conduje durante casi 1 hora por ese camino sinuoso que ascendía hacia las montañas. El paisaje cambió. Los saguaros dieron paso a los pinos y encinos. El aire se volvió más frío. Apagué la radio para evitar ser rastreado. Estábamos solos de nuevo, pero era una soledad diferente. Una soledad elegida. Finalmente, encontré lo que buscaba. Un apartadero, un viejo mirador abandonado con vistas a un cañón profundo. Metí el camión ahí, bajo la sombra de unos pinos altos, y apagué el motor y las luces. El silencio era total, absoluto. Solo el canto de los grillos y el viento susurrando entre los árboles. Nos quedamos quietos, escuchando, conteniendo la respiración. Pasaron los minutos. 10, 20. No se oía nada. Ni un motor, ni una luz. Los habíamos perdido. Un suspiro tembloroso escapó de los labios de Sara. Se cubrió la cara con las manos y por primera vez desde que la recogí, se permitió llorar. No eran lágrimas de pánico, sino de puro agotamiento y alivio. Sollozó en silencio, sacudiendo todo su cuerpo. No supe qué hacer, no soy bueno con las lágrimas. Le puse una mano torpe en el hombro. Ya pasó, estamos a salvo, por ahora. Ella levantó la cara, sus ojos azules brillando por las lágrimas. Gracias, Armando. Su voz era apenas un murmullo.
Me salvaste la vida, allá atrás, en el restaurante. Hice lo que tenía que hacer. Además, un cocinero con una sartén ayudó bastante, dije, intentando aligerar el ambiente. Ella esbozó una pequeña sonrisa, la primera que le veía. Arriesgaste todo por mí, por una desconocida. ¿Por qué? Miré a través del parabrisas, hacia la inmensidad del cañón bañado por la luz de las estrellas. Pensé en mi vida monótona, en la soledad, en la sensación de que mis días ya no tenían propósito desde que Lupe se fue. Quizás estaba cansado de conducir en línea recta, respondí, más para mí que para ella. A veces un hombre necesita tomar un desvío, aunque no sepa a dónde lleva, y para ser honesto, hacía mucho tiempo que nadie me necesitaba de verdad. Nos quedamos en silencio, pero era un silencio cómodo, de camaradería, el de dos personas que han sobrevivido juntas a una batalla y ahora comparten las cicatrices. En la quietud de la sierra, bajo el manto de estrellas, algo profundo estaba naciendo entre nosotros. No era amor, no era romance, era algo más primitivo, más fuerte. Era confianza, un vínculo forjado en el miedo y el coraje. Él no se rendirá, dijo Sara después de un rato, su voz ya más calmada. Richard es como un perro de presa. Una vez que muerde, no suelta. Nos buscará. Lo sé, asentí. Por eso no podemos parar. Descansaremos un par de horas aquí y antes del amanecer seguiremos camino. Tenemos que movernos por estas carreteras secundarias como fantasmas. Nuestro destino es la Ciudad de México. Y te juro, Sara, que te llevaré hasta allí. Él valiente y yo. Ella me miró, y en sus ojos ya no vi a la víctima. Vi a una socia, a una guerrera. No, no me llevarás, dijo, corrigiéndome. Iremos, juntos. Y en esa simple frase supe que el infierno de Richard había creado algo que él nunca podría controlar, una alianza inquebrantable. Pasamos las siguientes horas en un estado de duermevela, turnándonos para vigilar. Pero la noche en la sierra permaneció tranquila. El único sonido era el del viento y el latido ocasional de nuestros propios corazones. Antes de que los primeros rayos de sol tiñeran el horizonte de gris, puse en marcha a El Valiente. El rugido del motor pareció profanar la santidad del silencio, pero era el sonido de nuestra supervivencia. El plan era simple en su concepción, pero endiabladamente complejo en su ejecución. Evitar las grandes ciudades y las carreteras principales a toda costa. Nos convertiríamos en espectros, moviéndonos por la espina dorsal de México a través de la Sierra Madre Occidental, usando una red de caminos rurales y carreteras estatales que solo los locales y los camioneros más experimentados conocían. Era un viaje más largo, más peligroso en términos de condiciones del camino, pero era nuestra única oportunidad de permanecer invisibles. Sara demostró ser una navegante sorprendentemente buena. Con el viejo mapa desplegado sobre sus rodillas y la aplicación de mapas de su teléfono, con una nueva tarjeta SIM que compramos en un pueblo perdido, trazaba nuestra ruta, calculando distancias y posibles puntos de parada. Ya no era la pasajera aterrorizada. Se había transformado. La lucha por su vida la había despertado de una pesadilla de años. Hay un pueblo llamado Yécora a unos 150 kilómetros, dijo, señalando un punto en el mapa. Podemos comprar provisiones ahí, agua, comida, algo de ropa para mí. Este vestido de cóctel no es exactamente práctico. Sonreí. Buena idea. Y necesitamos deshacernos de tu teléfono. Aunque tenga una SIM nueva,
Si Richard es tan poderoso como dices, podría rastrear el dispositivo en sí. Ella asintió, su rostro serio. Tienes razón, lo destruiré en cuanto compremos uno barato, de prepago. El viaje a través de la sierra fue impresionante y aterrador. El valiente se aferraba a caminos tallados en la ladera de la montaña, con precipicios vertiginosos a un lado y la pared de roca al otro. Cruzamos pueblos pequeños y polvorientos donde la vida parecía haberse detenido un siglo atrás. En esos lugares, nuestro enorme camión era una aparición de otro mundo, y la belleza exótica de Sara atraía miradas curiosas, pero nadie parecía hostil. Eran solo miradas de sorpresa. En Yécora, un pueblo maderero enclavado en un valle de pinos, hicimos nuestra parada, dejé a El Valiente en las afueras y entramos al pueblo a pie. Mientras yo llenaba unas bolsas con latas de frijoles, tortillas, cecina y botellas de agua, Sara entró en una pequeña tienda de ropa usada. Salió 20 minutos después, transformada. Llevaba unos pantalones vaqueros gastados, una sencilla camisa de algodón y unas botas de trabajo. Se había recogido el cabello rubio en una trenza apretada y llevaba una gorra de béisbol calada hasta las cejas. Ya no parecía una fugitiva de Beverly Hills. Parecía una trabajadora de rancho, una mujer de la sierra. «¿Qué tal?», preguntó, dando una pequeña vuelta. «Perfecta», respondí, y lo decía en serio. «Ahora pareces tan problemática como yo». Su risa fue genuina y resonó en la calle polvorienta. Fue la primera vez que la oí reír de verdad. Fue como ver salir el sol después de una larga noche de tormenta. Compramos un teléfono barato, de esos que solo sirven para llamar y mandar mensajes, y Sara aplastó su iPhone con una roca antes de que dejáramos el pueblo. Mientras conducía, ella se dedicó a contactar a su amiga en la Ciudad de México, usando mensajes codificados que habían acordado hace tiempo. La respuesta llegó unas horas después. «La casa de la abuela está lista para ti. La puerta del jardín siempre está abierta. Ten cuidado en el viaje». «Lo tiene todo preparado», me explicó Sara, con un brillo de esperanza en los ojos. «Un lugar seguro, contactos con abogados de inmigración. ¿Es real? Esta pesadilla podría terminar». «Llegaremos», le aseguré, aunque una parte de mí se preguntaba qué pasaría después. Mi vida había cobrado un propósito tan intenso en 1900. Los últimos días que la idea de volver a la monotonía de antes era extrañamente desoladora. Nuestra rutina se asentó. Conducíamos durante el día, parando solo lo indispensable. Por la noche, buscábamos lugares remotos para esconder el camión y descansar. Hablábamos durante horas. Ella me contó los detalles del infierno que había vivido con Richard, el control financiero, el aislamiento de su familia y amigos, la violencia psicológica que la hizo dudar de su propia cordura. Y yo le hablé de Lupe, de nuestro amor sencillo y profundo, de cómo su muerte me había dejado hueco por dentro. Compartimos nuestras soledades, nuestros dolores, y al hacerlo, los hacíamos un poco más ligeros. En un atardecer, mientras preparábamos una cena improvisada de cecina asada en una pequeña fogata junto a un arroyo, me di cuenta de que la estaba mirando de una forma diferente, no solo como una mujer a la que protegía, sino como Sara. Su fuerza, su resiliencia, la forma en que su rostro se iluminaba cuando hablaba de sus sueños de ser fotógrafa, sueños que Richard había aplastado. Había una belleza en ella que iba mucho más allá de su cara de ángel. Era la belleza de un espíritu que se negaba a ser quebrado. Esa noche,
Sentados junto al fuego, el silencio entre nosotros era diferente. Estaba cargado de una electricidad nueva. «Armando», dijo en voz baja sin mirarme. ¿Qué harás cuando todo esto termine? La pregunta me golpeó. No lo había pensado. Supongo que volveré a la carretera, a entregar mi carga. Es lo que hago. ¿Y serás feliz?, preguntó. Me encogí de hombros. ¿Seré? Simplemente. Ella se giró para mirarme, sus ojos reflejando las llamas. Te mereces ser feliz después de todo lo que has hecho por mí, por una extraña. Ya no eres una extraña, Sara. Se acercó un poco más. Podía sentir el calor de su cuerpo. El aire crepitaba. Por un instante, un impulso loco y juvenil me recorrió. El impulso de inclinarme y besarla. Pero me detuve. Esto era demasiado complicado, demasiado crudo. Nuestro vínculo se había forjado en el trauma y la supervivencia. No podía mancharlo con mis propias necesidades, mi propia soledad. Como si leyera mis pensamientos, ella puso una mano sobre la mía. «Gracias», susurró, «por ser un buen hombre, Armando». No sabía que todavía existían, le devolví el apretón. Solo intento estar a la altura de la memoria de mi esposa y del nombre de mi camión. Continuamos nuestro viaje hacia el sur, un lento peregrinaje a través del corazón de México. Pero sabíamos que Richard no se había rendido. Estaba ahí, fuera, en algún lugar, su rabia creciendo con cada día que pasaba. Y su paciencia, sabíamos, tenía un límite. El infierno no había desaparecido, solo se había tomado un respiro, reagrupándose para el asalto final, y nosotros conducíamos directamente hacia él. Llevábamos casi una semana viajando como espectros cuando cometimos el primer error. Fue pequeño, casi insignificante, pero en una cacería como esta, los pequeños errores son los que te matan. Estábamos en el estado de Zacatecas, una tierra de cielos inmensos y paisajes semidesérticos de una belleza austera. La tensión había disminuido un poco. La rutina del camino, la aparente ausencia de perseguidores, nos había adormecido en una falsa sensación de seguridad. El error fue la complacencia. Necesitábamos diésel. En lugar de buscar una gasolinera, pequeña y aislada en un pueblo, paramos en una grande de una cadena nacional a las afueras de la ciudad de Fresnillo. Era más rápido, más eficiente, y fue una estupidez. Mientras llenaba los enormes tanques de El Valiente, Sara entró a la tienda a comprar algo de beber. Yo pagué en efectivo, como siempre, pero el encargado, un joven aburrido que miraba su teléfono, insistió en darme un recibo. «Para sus registros, jefe», dijo. No le di importancia. Volvimos a la carretera. Todo parecía normal. Pero a los 20 minutos, Sara, que revisaba obsesivamente las noticias en su teléfono barato, se quedó helada. «Armando, mira esto», me pasó el teléfono. Era una nota de un pequeño periódico digital de Arizona. El titular era: «Filántropo Richard Sterling ofrece recompensa por información sobre su esposa desaparecida, Sara, quien sufre de graves problemas de salud mental». La nota incluía una foto reciente de Sara, sonriendo en un evento de caridad, y otra mía. Una foto granulada, tomada de una cámara de seguridad. Era yo, en la gasolinera de Fresnillo. «Hijo de puta», mascullé. La sangre se me heló en las venas. «Lee el resto», dijo Sara con voz temblorosa.
La nota decía que Sara había sufrido un colapso psicótico y había sido secuestrada o manipulada por un camionero mexicano, Armando Quintanilla, un hombre con antecedentes desconocidos y potencialmente peligrosos. Ofrecían una recompensa de $50,000 por cualquier información que llevara a la recuperación segura de Sara. Richard no estaba usando a la policía. Estaba usando el poder del dinero. Había puesto precio a nuestras cabezas. Ahora, cada persona que nos viera, cada encargado de gasolinera, cada mesera, cada policía de pueblo, era un potencial cazarrecompensas. La tarjeta de crédito, susurré. El encargado de la gasolinera. Alguien debió pagar con tarjeta justo antes o después de mí. Vieron la transacción, revisaron las cámaras y me identificaron. Y ahora saben dónde estábamos hace menos de media hora. De repente, el valiente ya no se sentía como un santuario. Se sentía como una jaula con ruedas. Estábamos expuestos. Tenemos que salir de la carretera. Ahora mismo, dijo Sara, su voz recuperando la firmeza. Busqué una salida, cualquier camino de tierra que nos sacara de la vista. A unos kilómetros vi una brecha, apenas un sendero de tierra roja que se perdía entre los matorrales. Giré bruscamente, el remolque quejándose en protesta, y nos adentramos en el campo. Conduje hasta que los árboles y el terreno accidentado ocultaron el camión de la carretera. Apagué el motor. El silencio del campo zacatecano era abrumador. Piensa, Armando, piensa, me dije. Él sabe que vamos hacia el sur, dijo Sara, pensando en voz alta. Sabe que mi único refugio está en la Ciudad de México. No intentará detenernos aquí, en medio de la nada. Nos esperará más adelante, en un cuello de botella. Un lugar del que no podamos escapar. Abrió el mapa. Sus dedos trazaron la ruta más lógica hacia la capital. Querétaro, San Juan del Río, la entrada a la Ciudad de México por la autopista 57. Es un embudo. Ahí es donde nos estará esperando. Tenía razón. Richard era un estratega. No nos cazaría, nos acorralaría. Entonces no iremos por ahí, declaré. Hay otra forma, más larga, más jodida, pero nos saca por el otro lado de la ciudad, a través del Estado de México, por Toluca. Es una ruta de montaña llena de curvas y pueblos pequeños. Es nuestra única opción, coincidió ella. Pero antes, teníamos que cambiar de apariencia. No la nuestra, la del valiente. Mi orgulloso Kenworth azul y cromado era demasiado reconocible. Paramos en un pueblo que parecía olvidado por Dios. Uno de esos lugares donde venden de todo, desde semillas hasta refacciones de tractor usadas. Compré varias latas de pintura en aerosol de un horrible color verde olivo mate y lonas viejas. Esa noche, bajo la luz de una sola bombilla que colgué de una rama, cometimos el sacrilegio. Cubrimos el cromo con cinta adhesiva y con una mezcla de tristeza y necesidad pintamos sobre el azul brillante de la cabina. Rociamos el remolque con pintura, creando manchas irregulares para romper su silueta. Cubrimos parte del nombre, El Valiente, con una lona sucia. Cuando terminamos, el camión parecía un viejo veterano de guerra, maltratado y anónimo. Me dolió, en el alma, como si estuviera borrando una parte de mi propia identidad. Es un disfraz, Armando, me dijo Sara suavemente, poniendo una mano en mi brazo. Cuando esto termine, volverá a ser el valiente de siempre. No estaba tan seguro. Sentía que ni el camión ni yo volveríamos a ser los mismos. Continuamos nuestro viaje,
ahora en un vehículo fantasma, a través del corazón de la bestia. El paisaje se volvió más verde y montañoso a medida que nos acercábamos al centro del país. La recompensa había surtido efecto. En cada pueblo sentíamos las miradas, miradas inquisitivas, calculadoras. ¿Esa gringa de la gorra será la loca de la recompensa? ¿Ese viejo camionero será el secuestrador? El miedo era un compañero constante, un sabor metálico en la boca. Una noche, parados en un paraje solitario en la sierra de Guanajuato, sucedió algo que lo cambió todo. Estábamos sentados en Minot 7, la cabina, comiendo en silencio, cuando Sara rompió a llorar, de una forma silenciosa y desgarradora. ¿Qué pasa?, le pregunté alarmado. Es mi culpa, sollozó. Todo esto es mi culpa. Te he arrastrado a mi infierno. Tu camión, tu vida. Estás arriesgando todo y podrías morir por mi culpa. La culpa la estaba devorando. Era el último arma de Richard, el veneno que le había inyectado durante años y que seguía haciendo efecto. La tomé por los hombros, obligándola a mirarme. Escúchame bien, Sara. Nada de esto es tu culpa. La culpa es del monstruo que te hizo esto. Y yo no estoy aquí por obligación, estoy aquí por elección. Elegí ayudarte en esa carretera, en Sonora, elegí lanzarle el café a ese cabrón en el restaurante y elijo estar aquí, ahora mismo, en este camión verde feo. Es mi decisión. ¿Entiendes? Sus lágrimas seguían cayendo, pero me miró con una intensidad nueva. ¿Pero por qué? Y entonces, las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Porque cuando te miro, no veo a una víctima. Veo a la mujer más valiente que he conocido. Porque me has hecho sentir vivo de nuevo. Porque prefiero morir en este camino contigo que vivir 100 años en la soledad de antes. Porque creo que te quiero, Sara. El silencio que siguió fue el más profundo de todos. Las palabras flotaban en el aire denso de la cabina. No eran las palabras de un amante apasionado, sino la confesión cruda y honesta de un hombre viejo y solitario que había encontrado un faro en su oscuridad. Ella se acercó y con una ternura infinita secó mis propias lágrimas, lágrimas que no sabía que estaba derramando. Y luego me besó. Fue un beso suave, salado por las lágrimas. Un beso que no era de pasión, sino de gratitud, de reconocimiento, de un profundo y compartido entendimiento. Un beso que sellaba nuestro pacto, no como protector y protegida, sino como iguales, como compañeros de armas a punto de entrar en la batalla final. Yo también te quiero, Armando, susurró contra mis labios. Y por eso vamos a salir de esta. Juntos. A la mañana siguiente, cuando el sol se levantaba sobre las montañas, ya no éramos dos fugitivos. Éramos una fuerza, y conducíamos directamente hacia la boca del lobo, no para ser devorados, sino para arrancarle el corazón. La entrada al valle de Toluca fue como sumergirse en otro mundo. Después de semanas en la inmensidad solitaria de la sierra, el denso tráfico, el ruido y el caos de la civilización nos golpearon como una pared. Cada coche, cada camión, cada mirada se sentía como una amenaza potencial. Nuestro camión, ahora un anónimo vehículo militar, se mezclaba mejor, pero la tensión era palpable. «Nos está esperando», dijo Sara, su voz tranquila, pero sus manos apretando el borde del asiento.
Lo siento. Es como un animal que siente al depredador cerca. Yo también lo sentía. Un nudo frío en el estómago. Richard no era estúpido. Si habíamos evitado la ruta principal, él habría anticipado esta alternativa. Estaría aquí, en algún lugar de este laberinto de asfalto y gente, esperando a que cometiéramos un último error. Nuestro destino era un punto específico en las afueras de la Ciudad de México, una casa de seguridad de la ONG de la amiga de Sara. El plan era llegar allí, entregar a Sara a la protección de la organización, y luego yo desaparecería. Pero ambos sabíamos que no sería tan simple. Richard no la dejaría ir. Quería una confrontación final. Quería demostrar su poder. Decidimos que la mejor estrategia era la audacia. En lugar de intentar escabullirnos por calles secundarias, durante la noche nos sumergiríamos en el tráfico diurno, siendo una gota más en el océano de vehículos. Era arriesgado, pero intentar esconder una mole de 40 toneladas en esta zona urbana era prácticamente imposible. El viaje a través de la zona metropolitana de Toluca hacia la Ciudad de México fue el más largo de mi vida. Cada kilómetro se sentía como 100. El sol pegaba con fuerza. El aire estaba cargado de smog. Estábamos a menos de 50 kilómetros de nuestro destino cuando sucedió. Estábamos parados en un semáforo en un cruce importante. Miré por el retrovisor por enésima vez y mi corazón dio un vuelco. 2 camionetas negras, idénticas a la que nos había perseguido en Sonora, se abrieron paso entre el tráfico, una por cada lado. No había duda. Eran ellos. Nos habían encajonado. Delante teníamos una fila de coches. A los lados, los hombres de Richard. Detrás, el resto del tráfico. Estábamos atrapados. Sara vio mi expresión. ¿Son ellos? Asentí, mi boca seca. Sí. Las puertas de las camionetas se abrieron. Salieron 4 hombres, 2 de cada una. Llevaban ropa de civil, pero se movían con la disciplina de un equipo táctico. Se acercaron a pie hacia nuestra cabina, ignorando los claxones y los gritos de los otros conductores. Y entonces, de la camioneta de la derecha, bajó otra figura. Un hombre alto, vestido con un traje caro que parecía fuera de lugar en el calor y el caos. Su cabello rubio estaba peinado a la perfección. Tenía una sonrisa carismática en el rostro, la misma de la foto del periódico. Era Richard. Se acercó a la ventanilla de Sara. Su sonrisa nunca vaciló. Parecía un actor en un escenario, completamente ajeno al mundo real que lo rodeaba. Sara se encogió en su asiento, pero no apartó la mirada. Le sostuvo el desafío. «Cariño», dijo Richard, su voz suave y melosa, pero con un filo de acero debajo. «Se acabó el juego. Has tenido tu pequeña aventura. Es hora de volver a casa». «Esta ya no es mi casa, Richard», respondió Sara, su voz sorprendentemente fuerte. La sonrisa de Richard se tensó ligeramente en los bordes. «No seas tonta, Sara. Sabes que no tienes a dónde ir. Este camionero sucio no puede protegerte». «¿Cuánto te ha costado, viejo?», me preguntó, dirigiéndome la palabra por primera vez. $100,000, $200,000. Dime tu precio. Te lo duplicaré para que me la entregues y te largues. Ella no está en venta, respondí, mi voz un gruñido bajo. Richard se rió. Ah, el caballero andante. Qué conmovedor. Pero esto es el mundo real, no un cuento de hadas.
Tienes 10 segundos para abrir esa puerta, Sara. O mis muchachos la abrirán. Por ti, y no serán tan amables. Los 4 hombres estaban ahora rodeando la cabina, sus manos listas para sacar sus armas. El semáforo cambió a verde, pero no podíamos movernos. El tiempo se había acabado. Era el fin del camino. Miré a Sara. Vi el terror en sus ojos, pero también vi la llama que yo había ayudado a reavivar, la llama de la resistencia. No importa lo que pase, le susurré, no dejes que apague esa luz. Nunca. Ella asintió, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. No lo haré. Y entonces hizo algo que me dejó helado. Abrió la puerta. Está bien, Richard, dijo, bajando de la cabina. Tú ganas. Richard sonrió, una sonrisa de triunfo total. Esa es mi chica. Sabía que entrarías en razón. Pero yo conocía a Sara. Conocía la mirada en sus ojos. No se estaba rindiendo. Tenía un plan. Me quedé en la cabina, con el motor en marcha, las manos aferradas al volante esperando mi señal. Solo una cosa, dijo Sara parada frente a Richard en medio del caos del tráfico. Quiero que me lo digas. Quiero que admitas quién eres en realidad. No el filántropo, no el marido preocupado. Dilo. Richard frunció el ceño. ¿De qué ¿Estás hablando? Dilo, insistió Sara, su voz subiendo de volumen, atrayendo la atención de la gente que empezaba a bajarse de sus coches para ver qué pasaba. Dile a toda esta gente quién eres. Diles que me golpeas. Diles que me encerraste y me trataste como a un animal. Diles la verdad, cobarde. La máscara de Richard se resquebrajó. La rabia pura, la furia narcisista que había mantenido oculta, se apoderó de su rostro. «¡Cállate, perra!», gritó, y levantó una mano para golpearla. Esa fue mi señal. Pisé el acelerador a fondo. El valiente, con sus 40 toneladas, se lanzó hacia adelante. No apunté a la gente. Apunté al espacio entre las 2 camionetas. El parachoques de acero macizo se estrelló contra la parte trasera de la Suburban de la izquierda y el lateral de la derecha. El sonido del metal retorciéndose fue ensordecedor. Empujé los 2 vehículos, abriéndome paso como un rompehielos. La gente gritaba. Los hombres de Richard, sorprendidos, se apartaron del camino. Richard, en su shock, se había quedado paralizado. Sara aprovechó ese segundo. Corrió hacia el lado opuesto de la calle, esquivando coches. Yo seguí empujando, creando una barricada de metal destrozado. Luego, giré el volante bruscamente y subí el camión a la acera, derribando un puesto de periódicos y deteniéndome justo frente a una pequeña comisaría de policía que no había visto antes. Salté de la cabina. Richard y sus hombres se estaban recuperando, sacando sus armas. Pero era demasiado tarde. El caos había atraído la atención. Las sirenas sonaban cada vez más cerca, y de la comisaría salían varios policías, con las armas desenfundadas. «¡Suelten las armas!», gritó uno de los oficiales. Richard miró a su alrededor. Estaba atrapado. Su poder, su dinero, no significaban nada en este momento. Estaba rodeado, expuesto. Su infierno personal se había hecho público. Me miró con un odio tan puro que casi podía sentirlo físicamente. Entonces, su mirada se desvió hacia Sara, que ahora estaba de pie en la acera opuesta, segura. Y en un último acto de posesión y maldad, levantó su pistola, no hacia mí, no hacia la policía, sino hacia ella. No lo pensé.
Corrí. Me interpuse entre él y Sara justo cuando el arma se disparaba. Sentí un impacto brutal en el hombro, como el golpe de un mazo. Un dolor ardiente se extendió por mi brazo y mi pecho. Caí de rodillas, el mundo girando a mi alrededor. Lo último que vi antes de que todo se volviera negro fue el rostro de Sara, gritando mi nombre, y una ráfaga de disparos de la policía abatiendo a Richard. Mi último pensamiento fue para ella. Estaba a salvo. Habíamos ganado. Desperté, con el olor a antiséptico y el pitido rítmico de una máquina. El dolor en mi hombro era una brasa constante, sorda y profunda. Abrí los ojos. Las paredes eran blancas. Estaba en una habitación de hospital. Una enfermera me sonrió. Bienvenido. De nuevo, señor Quintanilla. Nos dio un buen susto. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca. ¿Sara? Fue la única palabra que logré articular. La señorita está bien, dijo la enfermera. No se ha separado de su puerta desde que llegó. Ha estado hablando con la policía y con gente de la embajada. Parece que es usted un héroe. Un héroe. La palabra sonaba extraña. Yo era un camionero, un viejo solitario que había decidido tomar un desvío. Más tarde me permitieron verla. Entró en la habitación y mi corazón, a pesar del dolor y la medicación, dio un salto. Llevaba ropa limpia, pero tenía ojeras. Se sentó a mi lado y tomó mi mano, la que no estaba vendada. «Armando», susurró. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Pensé que te había perdido. Soy más duro de lo que parezco, bromeé, aunque me costó un esfuerzo. ¿Tú estás bien? ¿Estás a salvo? Asintió. Sí, estoy a salvo. Richard está muerto. Sus hombres están arrestados. La historia está en todas las noticias, en México y en Estados Unidos. La verdadera historia. La ONG se está encargando de todo. Soy libre, Armando. Gracias a ti. Lo hicimos juntos, corregí. Tú fuiste la que se enfrentó a él, la que lo desenmascaró. Nos quedamos en silencio durante un largo rato, simplemente sosteniéndonos la mano. Era el final del viaje, el final de la pesadilla. Pasé 2 semanas en ese hospital. Sara me visitaba todos los días. Me traía comida, me leía las noticias, o simplemente se sentaba a mi lado en silencio. Hablamos del futuro. Ella iba a volver a Estados Unidos, pero no a Arizona. Se iba a mudar a Oregón, cerca del mar, y iba a montar su propio estudio de fotografía. Iba a recuperar la vida que Richard le había robado. ¿Y tú?, me preguntó un día. ¿Qué hay de El Valiente? Sonreí. Mis amigos traileros se encargaron de él. Lo sacaron del corralón de la policía y lo están reparando. Le quitarán esa pintura horrible y lo dejarán más brillante que nunca. ¿Y volverás a la carretera? La miré. A esta mujer que había entrado en mi vida como una tormenta y la había cambiado para siempre. La idea de volver a mi antigua soledad era impensable. «Tengo una idea», le dije. «Mi hija Sofía vive en Tucson. No la he visto en 2 años. Creo que mi primer viaje será para verla. Y después, he oído que Oregón tiene unas carreteras costeras muy bonitas. Quizás necesite un camionero que le lleve equipo de fotografía de vez en cuando». Sus ojos se iluminaron con una alegría que transformó su rostro. Me encantaría eso, Armando. Me encantaría mucho. El día que me dieron el alta, Sara estaba allí para recogerme. Afuera del hospital me esperaba una sorpresa. Una docena de tráileres
estaban estacionados a lo largo de la calle, con sus motores rugiendo suavemente. El Caimán, el poeta del asfalto y muchos otros estaban allí. Y al frente de todos estaba el Valiente. Brillaba bajo el sol, su pintura azul y su cromo restaurados más imponente que nunca. Mis amigos habían hecho una colecta para pagar las reparaciones. Me abrazaron, me dieron palmadas en la espalda. Nos tenías preocupados, hermano, dijo el Caimán. Pero sabíamos que el Valiente no se rinde. Me subí a la cabina. El olor familiar a diésel y a hogar me envolvió. Era mi trono. Sara subió a mi lado. ¿Lista para un último viaje juntos?, le pregunté. Lista, respondió ella sonriendo. Condujimos en caravana por la ciudad, con los tráileres tocando sus bocinas en señal de saludo. Llevé a Sara al aeropuerto. La despedida fue difícil. No hubo besos apasionados, sino un largo abrazo lleno de gratitud y de un cariño profundo y duradero. «Esto no es un adiós, Armando Quintanilla», me dijo con los ojos llenos de lágrimas y promesas. «Es un hasta luego». «Hasta luego, Sara», respondí, mi voz ronca por la emoción. La vi alejarse, una figura fuerte y libre caminando hacia su nueva vida. Luego volví a mi camión. Me senté al volante y miré el horizonte. Estaba solo de nuevo, pero ya no sentía la soledad. La cabina no estaba vacía. Estaba llena de recuerdos, de coraje, de la risa de Sara y del eco de una promesa. Metí primera y el Valiente se deslizó suavemente hacia la carretera. El sol se ponía, tiñendo el cielo de los mismos colores violentos que aquella tarde en el desierto de Sonora. Pero ya no me parecían amenazantes. Ahora eran hermosos. Mi nombre es Armando Quintanilla. Soy camionero. Y una vez, una gringa que ocultaba un infierno subió a mi camión, pero en el proceso de salvarla de su infierno, ella me salvó a mí del mío. La carretera se extendía ante mí, ya no como una línea recta y monótona, sino como un camino lleno de posibilidades, de desvíos inesperados y de la certeza de que incluso en la noche más oscura, un solo acto de bondad puede encender todas las luces del mundo. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo sonreí. Tenía